Qué gusto volver a encontrarnos en una nueva edición de Entrevistas CNN. Gracias, como siempre, por la compañía. Y bueno, hace unas semanas estuve en un encuentro que me quedó dando vueltas. Se titulaba El Relato Contagio, organizado por Compact Comunicaciones, por Fundación Kiri, y era un llamado a los medios de comunicación a reflexionar sobre cómo informamos la violencia escolar, ¿no? Claramente tenemos ahí una gran responsabilidad, podemos bien amplificarla o no. Y pues bien, ahí estuve conociendo a Caterina Belis, directora del Colegio Santo Tomás de la Pintana, que lleva 13 años al frente de uno de los colegios más vulnerables de Santiago. Y me impresionó saber que cuenta con un 90% de asistencia escolar, así como también que más del 60% de los estudiantes egresados pasa a la educación superior. Queremos hablar del universo de este colegio, de cómo funciona la comunidad, sumergirnos en sus problemas, pero sobre todo destacar los logros, ¿no? Bienvenida, Caterina, a CNN Chile. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá. Un gusto estar aquí, feliz, contenta de poder conversar de educación. Nosotros también. Tal cual tú estás, nosotros felices también de lo mismo, de estos méritos, de estos logros de un colegio que, como bien comentábamos, está inserto en un contexto súper vulnerable. El Colegio Santo Tomás es parte, hay que decir, de la red de colegios CEAS, la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, que es una fundación sin fines de lucro, administra 11 colegios gratuitos de excelencia en sectores vulnerables de la región, como este que está ubicado en La Pintana. Pues bien, para comenzar, Caterina, ¿cómo es este barrio hoy y qué realidad viven las familias de tu comunidad? Bueno, yo trabajo en la comuna de La Pintana, específicamente en el Colegio Santo Tomás, en un lugar bastante vulnerable, donde hay varias situaciones complejas, pero donde se pueden hacer muchos logros. Así que este es el contexto donde trabajamos con 440 niños dentro del colegio, con la motivación gigante de entregar educación de excelencia y calidad. Maravilloso. Y bueno, dado el contexto, ¿qué representa para estas familias el colegio? Porque me imagino que hay familias en contexto, claro, de vulnerabilidad, como decíamos, no debe ser nada de fácil entrar e insertarse en el colegio. La mayoría del tiempo, cuando no están en el colegio, están en la calle, me imagino. Entonces, claro, sí. Cuéntanos un poquito cómo hacen parte ustedes a la familia para que estén todos en la misma página, en el mismo proyecto. Primero, somos súper respetuosos del territorio donde estamos. Entonces, trabajamos en un vínculo súper profundo con los niños y con la familia, ¿ya? Eso es muy fundamental para crear este lazo y para que ellos confíen en nosotros. Entonces, trabajamos en comunidad también, haciendo hartas actividades donde incluimos a los niños, a las familias, y los hacemos disfrutar de otras cosas que a veces el contexto no les brinda. Todo el tema deportivo, de competencias, y nos dedicamos harto a eso. La lectura también, ¿no? Por supuesto que sí. Tenemos una biblioteca maravillosa de excelencia que está abierta todos los días para los niños, donde hacemos préstamo gratuito y trabajamos harto en también conectar a los papás a esta ayuda que necesitamos de parte de ellos para poder guiar a los chicos en el aprendizaje. Me acuerdo de que en este encuentro que comentábamos al comienzo, tú mencionabas que incluso los padres o los tutores de los niños se llevaban diplomas por la asistencia de sus hijos. Sí. Bueno, la asistencia es súper fundamental dentro de nuestra corporación, dentro de CEAS. Nosotros trabajamos con estudiantes presentes, porque entendemos que si el niño no está en el colegio, nuestra pregunta es, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Sabemos que la calle es un espacio complejo para el desarrollo integral de los niños, entonces trabajamos harto en el vínculo con los papás de hacerles ver que ellos pueden hacer algo muy positivo y si hay algo que pueden hacer bien es mandar a sus hijos al colegio y entonces también les destacamos esa labor a ellos porque en el fondo a veces pasa que en la escuela nos dedicamos a destacar cosas que no son tan positivas y en este caso nosotros como colegio premiamos mucho a los papás que envían a sus hijos constantemente al espacio escolar porque sabemos que es ahí donde el niño aprende, ahí es donde el niño aprende a convivir y ahí es donde crece. Qué maravilloso, 90% de asistencia escolar, más de 60 de los estudiantes pasando educación superior. La verdad es que son cifras realmente aplaudibles en el contexto en el que está en el colegio. Bueno, Caterina, la semana pasada firmaron ustedes junto a decenas de académicos, de directivos, de exministros de educación incluso, una carta que se publicó en el Mercurio titulada Migración y Derecho a Educarse. Ahí advierten que obligar a los colegios a entregar información sobre estudiantes migrantes en situación irregular los convertiría en espacios de vigilancia, destruyendo el vínculo de confianza que las escuelas construyen con las familias. ¿Qué está en juego concretamente con esta medida que se plantea? Yo siento que están en juego muchas cosas. Nosotros trabajamos
primero con el vínculo con las familias. Las familias en contextos vulnerables necesitan personas y redes que los apoyen y ellos confían en nosotros, confían todos los días al dejarnos sus hijos en el colegio, a que les entreguemos valores y educación de calidad. Entonces, la verdad es que convertirnos de un momento a otro en personas que tenemos que garantizar un tema de migración es algo que a nosotros no nos corresponde, es algo para lo que no estamos preparados y la verdad es que desenfoca el trabajo que hacemos todos los días, que tiene que ver con otras cosas, con tratar de crear altas expectativas en nuestros estudiantes y que finalmente logran hacer estudios superiores con ese 60% del cual nos sentimos tremendamente orgullosos porque es un trabajo de mucho tiempo, de una red importante que nos apoya para conseguir eso y ese es nuestro norte. El tema de la migración le corresponde a otras personas y a otras autoridades y no a las escuelas. Pero claro, si en tu comunidad, bueno, justamente las familias migrantes empezaran a tener miedo de ir, claro, claramente cambiaría todo el escenario. Sería ¿no? terrible, porque además las familias inmigrantes llegan a este país con un afán importante de querer surgir. Y las escuelas se transforman en lugares protegidos para ellos, porque las familias migrantes trabajan mucho, trabajan todo el día, y entonces tienen a sus hijos en espacios donde saben que pueden estar protegidos. Entonces sería muy complejo, no lo imagino todavía, ni tampoco lo quisiera imaginar, porque la verdad es que yo me vinculo con las familias del Colegio Santo Tomás con un vínculo, con cariño, con afecto y con ganas de que ellos también sean nuestro soporte en este educar. ¿Cuánto es el porcentaje de familias? 20%. 20%. Bueno, justamente queremos abordar el tema de la violencia escolar, ¿no? Que ha estado tan presente en los medios, en todas partes. ¿Cómo lo abordan ustedes en ese contexto, en el Colegio Santo Tomás de la Pintana? Bueno, yo tengo la suerte de estar en un colegio que tiene un respaldo importante de la red de Fundación SEAS, donde trabajamos con muchos profesionales dentro del colegio. Nosotros tratamos de entender el contexto en el que estamos y qué necesitan los niños y las familias para resolver conflictos. Entonces, actuamos harto a través del vínculo con ellos y de programas externos que nos brindan apoyo a lo que nosotros hacemos, entre ellos algunas fundaciones, trabajamos harto en el proyecto de vida y les explicamos a los chicos que la calle no puede entrar al colegio, que no es la forma de relacionarnos y que en el fondo si ellos no pueden resolver los conflictos, estamos los adultos un poco para ayudarlos en eso. Eso es súper importante, que los niños reconozcan en las figuras de los adultos que podemos ser aquellos que les podemos ayudar a resolver los conflictos, porque los niños están en una etapa de aprendizaje y no siempre saben hacerlo. Entonces trabajamos harto desde esa lógica. ¿Y qué te parece el tema de los pórticos, por ejemplo? Es un tema que ha estado bien en boga en estas últimas semanas. La verdad que a mí un pórtico dentro del Colegio Santo Tomás no es algo que me va a hacer la diferencia, porque la verdad es que yo no trabajo en un colegio que está blindado, entonces si un arma desea entrar al colegio va a entrar por cualquier espacio y no precisamente por el pórtico. Creo que nosotros necesitamos más aportes desde otra lógica, desde quizás recursos, quizás activar muchas más redes dentro del territorio que tienen que ver con salud integral para los niños, con otras cosas. Más que un pórtico. Creo que es un tema que no va a hacer la diferencia en un territorio como en el que yo trabajo. ¿Cuál es el feedback que tú recibes, Caterina, después, ya llevas 13 años, comentábamos ahí en el colegio, al frente del Santo Tomás de la Pintana, cuando ya los niños egresan y regresan después estudiando en la universidad, en institutos técnicos? Cuéntanos un poquito, ¿qué te dicen? Bueno, yo creo que esa es de las cosas más maravillosas que pueden pasar. Cuando los chicos logran hacer estudios superiores, primero cambian su vida personal y cambian la de su entorno, los de sus papás, de sus hermanos, de sus sobrinos. Y la verdad es que regresan al colegio con un cariño gigante, dando las gracias, porque yo creo que una de las cosas que nosotros sí tenemos que hacer profundamente es creer que los niños en colegios vulnerables pueden salir adelante, pueden romper el círculo de la pobreza. Entonces vuelven feliz a los brazos de uno, pero también no solamente a los míos como directora, sino a los auxiliares, a los asistentes de la educación, a sus profesores a verlos, y ellos también se transforman en los referentes de los otros compañeros que todavía están en este proceso de estudiar, y qué mejor que un par que viene desde el mismo lugar de donde tú estás, logre salir adelante. Así que es de las cosas más bonitas que uno puede sentir, que en el fondo nuestros alumnos hoy día sean profesionales. Yo tengo muchos alumnos que son profesionales, tengo chiquillos que son veterinarios, enfermeros, TENS, y que están muy contentos dándose cuenta de que realmente esto sí se puede lograr.
es escuchar a los ex estudiantes, ¿no? Sí. Ahí uno ve la meta cumplida, esa es la meta que nosotros tenemos, esa es una meta cumplida para nosotros, cuando finalmente desde que los recibimos en kinder logramos que cuando lleguen a cuarto medio logren estudiar, logren mantenerse, también trabajamos mucho en eso, no solamente que ingresen a la universidad, trabajamos con muchas fundaciones que los apoyan en el proceso de la universidad, que no es fácil, hay mucha deserción escolar todavía en el sistema universitario y de educación superior, así que trabajamos harto para eso. Eso mismo te iba a preguntar, ¿con qué fundaciones u organizaciones externas trabaja el colegio justamente que tú crees que son fundamentales también como de alguna manera para replicarlo en otras quizás instituciones, colegios, gente que trabaja en distintos centros educativos a lo largo y ancho del país que quizás no está mirando hasta ahora a través de las pantallas de CNN bueno, trabajamos y quiere sumarse a esa con muchas fundaciones, misión? entre ellas Fundación por un Sueño. Trabajamos en planes de lecturas iniciales como la Fundación Alma, Forja, trabajamos harto el tema también de las altas expectativas en los chiquillos. Entonces, la verdad es que estas fundaciones vienen a apoyarnos profundamente. Trabajamos con la Fundación Impacto, que ve el tema deportivo, trabajamos con la Vicaría para la Educación también, haciendo altas competencias deportivas. El deporte también es fundamental dentro de las escuelas y mueve a los chicos. Si tú fueras a un recreo de mi colegio, te darías cuenta que todo está pasando en el recreo, que están todos jugando vóley, fútbol, básquetbol, y eso finalmente lo lleva a los chiquillos a mirar una visión de futuro mucho mejor. Qué maravilla. ¿Qué le dirías? Ya se nos van acabando los minutos, se pasa muy rápido el tiempo aquí en televisión. Sí. Caterina, ¿qué le dirías, qué consejo le dirías a nosotros, los medios de comunicación, en la forma que informamos la violencia en los colegios? A propósito que es un tema que se ha tocado bastante últimamente en los últimos años. Bueno, yo creo que es importante informar lo que sucede, pero las formas en que hacemos la información es súper importante. Tenemos que entender que las escuelas hoy día son un medio donde se produce la violencia, pero es una violencia que viene desde fuera de las escuelas. Este es un microclima, un microespacio donde se producen todo lo que sucede en la sociedad, se replica. Y los niños, si bien es cierto, pueden ser replicadores de esta violencia, los niños se merecen adultos que los protejan, que los vinculen y que les den la oportunidad de errar y equivocar, y en algún momento errar es humano y los niños erran. Entonces, al final, lo que necesitamos es que los medios de comunicación no estén todo el rato diciendo todo lo mal que pasa, porque cuando el relato es negativo, todos como seres humanos recibimos puras visiones negativas. Necesitamos que el relato sea positivo, que mostremos de las escuelas los logros. Nosotros como Colegio Santo Tomás tenemos un logro súper importante el año 2025, subimos 33 puntos, un CIMSE de cuarto básico, y eso habla del esfuerzo de lo que sí se puede lograr. Entonces yo llamaría fuertemente a los medios de comunicación a quizás a transmitir noticias positivas, porque cuando a los niños les estamos diciendo todo el rato la violencia, eso cuesta mucho sacarlo de las escuelas. Bueno, y lo vimos también como parte de este relato Contagia, este encuentro que queríamos compartir también con ustedes, que tuvimos hace unas semanas atrás, justamente con Fundación Kiri y Compact Comunicaciones. Importante, interesante también de qué manera se pueden abordar las cosas también, ¿no? Así que gracias por traernos todo el universo del Colegio Santo Tomás de la Pintana y felicidades también por los logros increíbles que han tenido en un contexto tan vulnerable. Gracias por acompañarnos, Caterina. Muchas gracias por la invitación y feliz. Los invito a seguir a la red CEAS, que es la red a la que pertenece el Colegio Santo Tomás, porque ahí sí hacemos las cosas bien, con excelencia, calidad y buscando que los niños finalmente logren sus objetivos en la vida. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Sin duda los niños son el centro de la sociedad y tenemos que estar ahí poniéndole toda la atención. Muchas gracias a ustedes también que están al otro lado de la pantalla por acompañarnos. Ya nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Entrevistas CNN. Chao, chao.